La Fundación Agroecolandes presenta su programa Yachta Ecológica. Yachta Ecológica. Un programa para intercambiar experiencias y conocimientos sobre el cuidado y uso responsable del agua, la agroecología y sistemas agroforestales, la seguridad alimentaria, nutricional y saludable, y el desarrollo económico local como componentes fundamentales para lograr el desarrollo sostenible de la agricultura ecológica urbana, periurbana y rural. Ven conmigo, hermano, todos de mano en mano, cantemos unidos, la tierra perdurará. Yachta Ecológica. Yachta Ecológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están, oyentes de Yachta Ecológica? Nos reencontramos un viernes más para hablar sobre temáticas relacionadas al trabajo que lleva a cabo Fundación Agroecolandes. Y en esta ocasión estamos hablando de una publicación denominada Creando Condiciones para el Agua Sostenible, Experiencias Participativas en 3 municipios de Cochabamba. Entonces estaremos desglosando con nuestro invitado, el ingeniero Tito Villarruel. Él es responsable del programa Conosur Fundación Agroecolandes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero Tito? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. Un grato saludo a los oyentes y como tú ya adelantaste, vamos a conversar hoy día sobre un tema tan importante y tan actual como es el agua, ¿no? Y todas sus connotaciones, digamos. Y para introducirnos el agua de lluvia que estamos teniendo en varias regiones y municipios de Cochabamba, ¿cómo lo vemos? Por favor, si podemos empezar con esta introducción. Bueno, sabemos que ahora los periodos de lluvia son más concentrados y más intensos. Esto, según muchos analistas, es debido al cambio climático. Si el oyente se acordará, hasta hace años llovía entre 5 y 6 meses por año, era mucho más distribuido. Ahora las lluvias son 2, 3 meses, pero son más intensos, ¿no? Eso que implica que si, digamos, no tenemos en este caso, el tema que vamos a hablar ahora, las áreas de recarga hídrica, correctamente cuidadas, conservadas, con amplia vegetación, lo que hace es que el agua escurra superficialmente y esté creando los problemas que estamos teniendo ahora en Taquiña. Entonces, lo que siempre se sugiere es que las cumbres, las serranías estén con abundante vegetación, estén correctamente cuidadas, así el agua de lluvia, en vez de escurrir superficialmente, se introduce al agua, se infiltra dentro del suelo, y después nosotros aprovechamos esa agua que está dentro del suelo a través de manantiales, a través de perforación de pozos, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un momento importante para empezar a cuestionarnos si estamos cuidando o no estas áreas de recarga hídrica o las fábricas del agua, como las conocen los compañeros que viven precisamente dentro de las cuencas hidrográficas. Hablando de la publicación que ya hemos presentado, coméntenos un poquito más, ¿qué les ha animado a específicamente hablar del tema agua? Justamente es esta preocupación. Tenemos 2 momentos drásticamente diferentes ahora, ¿no? Un momento como el que estamos pasando ahora con abundante lluvia, reitero, concentrado en pocos meses, y después un periodo casi de 8 a 10 meses donde no hay lluvias, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer las famosas sequías, las necesidades de agua, los conflictos por el agua. Y tenemos que adaptarnos, así es, ¿no? Es parte del cambio climático. Entonces, lo que nosotros a través de la publicación tratamos de compartir con la gente, con los decisores de políticas, con los usuarios, con los productores, es que este es el momento de cuidar las áreas de recarga hídrica, justamente para que estos periodos de lluvia se aprovechen para captar, almacenar e infiltrar la mayor cantidad de agua posible que viene de la lluvia al subsuelo y que sea, digamos, no sea mucha la cantidad de agua que vaya por escorrentía superficial a través de quebradas y ríos. Entonces el agua que va a infiltrar al subsuelo va a ser utilizada en el periodo de estiaje, reitero, a partir de las vertientes, manantiales, ojos de agua y de siempre que tenemos siempre la iniciativa de estar perforando pozos, ¿no?
Entonces, muchas veces nos fijamos solamente en la cantidad, en la disponibilidad de agua que tenemos y no nos fijamos en por qué es que existen periodos de sequía. Es justamente porque no estamos haciendo el cuidado respectivo de estos, lo que nosotros llamamos las fábricas de agua o las áreas de recarga hídrica. Un ejemplo concreto, el Parque Tunari. Es un área de recarga hídrica por excelencia, pero tú sabes que este año y los años anteriores ha estado siendo sujeto de incendios, de deterioro, etcétera. Y lo que está ocurriendo es ahora esto. Más bien se han convertido en un peligro, porque, reitero, estas áreas de recarga hídrica están totalmente descuidadas y lo que nosotros ahora es, en vez de hacer acciones de cuidado, más nos quedamos a lamentarnos, ¿no? Sin poder hacer mucho. Entonces, es parte de las motivaciones que nos han permitido escribir esta publicación, justamente cuyo mensaje es: cuidemos las áreas de recarga hídrica, sembremos el agua, cosechemos agua, ¿no? Para después, recién cuando haya agua disponible, empezar digamos, a ver cómo nos distribuimos. Ahora hablemos de la propuesta de gestión integral, de sostenible, además participativa, que está dando solución a los problemas que están relacionados a la disponibilidad de agua, al menos en 3 municipios. Se habla de Vinto, de Pasorapa y de Totora. ¿Cómo está esto? Sí, hemos tenido y seguimos todavía en proceso, implementando esta experiencia que lo hemos denominado creando condiciones, ¿no?, sostenibles para la disponibilidad de agua. ¿En qué consisten? Son básicamente trabajar en 3 componentes. Un componente biofísico-tecnológico, es decir, cuidar las cuencas, en este caso, si tomamos como ejemplo, todo lo que es la cuenca desde el punto de vista biofísico, es decir, habrá que hacer reforestación, hay que garantizar la regeneración de la vegetación nativa, hay que hacer agricultura, pero con sostenibilidad, cuidando el medio ambiente, ¿no? Entonces hay que cuidar lo que son estas áreas de recarga hídrica. El segundo componente es la movilización social, es decir, la sensibilización de la gente. Si nosotros no empezamos a cuidar estas áreas de recarga hídrica, no hacemos nada por reforestar, no hacemos inclusive un uso responsable del agua en el riego, en el consumo, este problema va a continuar. Y el tercer componente es el político, es decir, si el cuidado del agua y de las áreas de recarga hídrica no son políticas de desarrollo, es decir, no vamos a ir muy lejos. Sin el agua, tú sabes, no se puede hacer nada. Entonces, esos 3 componentes que nosotros planteamos como un modelo de acción. Es decir, cuidar, identificar las áreas de recarga hídrica, cuidarlos, restaurarlos, protegerlos, conservarlos, hacer una organización, organizarnos socialmente para este cuidado, asumir compromisos, reglas, normas y finalmente incidir en nuestros decisores de políticas para que estas iniciativas sean políticas sociales, sean políticas públicas de desarrollo y de esa manera estén insertos en los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional. Hasta ahora, si nos puede pintar el panorama, ¿cuál es el avance con estos 3 municipios? Bueno, en el municipio de Vinto, que está aquí justo en el Parque Nacional Tunari, hemos hecho ya acciones de reforestación con 2 microcuencas que se llaman Colpa y Queraya, justamente están en la cabecera de la cuenca o del Parque Nacional Tunari, son áreas de recarga por excelencia, y las zonas beneficiadas de estas áreas de recarga justamente son las partes bajas del municipio de Vinto y municipios aledaños. Entonces, aquí se han hecho casi alrededor de 90 hectáreas, se han reforestado con especies nativas y exóticas, se han implementado prácticas de riego tecnificado para ahorrar el agua de riego, se han hecho prácticas de siembra de agua a través de prácticas bien sencillas, como es la construcción de zanjas de infiltración en pendientes pronunciadas. Se han implementado prácticas agroecológicas para cuidar la calidad del agua, etcétera. Una serie de acciones con los cuales, si esto continúa así, con estas prácticas, en el mediano plazo, en 5 o 6 años, estas cuencas van a más o menos incrementar en unos 80 millones de litros su capacidad de recarga de agua.
En Totora y Pasorapa estamos empezando este modelo. En Pasorapa ya se ha creado una ley municipal tú sabes que Pasorapa es un municipio que últimamente siempre está declarándose en emergencia. Entonces ellos ya tienen un plan de desarrollo y gestión de sus recursos hídricos, que es una ley municipal, y en ese contexto estamos aportando para que se implemente a través de proyectos de uso razonable del agua y de cuidado de las áreas de recarga hídrica. En Totora estamos en ese mismo proceso, entonces estamos iniciando. La característica de este modelo es que no es de corto plazo, no es de un día para otro. Son procesos de mediano y largo plazo, porque restaurar un ecosistema, tú comprenderás, no es cuestión de 1 o 2 años, es cuestión de 3, 4 años, inclusive 10 años, ¿no? Entonces hay que empezar, y reitero, los impactos los vamos a ver de aquí en el mediano y largo plazo. Vamos a dar paso a continuación a un microprograma sobre la recarga hídrica. Amigo oyente, están invitados a compartir este microprograma a propósito del tema que estamos hablando. Cuidemos el agua protegiendo nuestras áreas de recarga hídrica, lagunas, ríos, vertientes y utilizándola de forma razonable y responsable. Por un plan estratégico municipal de gestión de recursos hídricos en el municipio de Pasorapa. Si la pileta, el pozo, el río o una represa se van quedando secos, no solo es porque llovió menos, sino también por el deterioro de las cuencas. Fue la conclusión de un evento sobre la gestión integral de recursos hídricos. ¿Y a qué se refieren, pues, cuando habla de deterioro de las cuencas? Lo que pasa es que nuestras áreas de recarga hídrica, que en su mayoría se encuentran en las cuencas, no están captando y acumulando apropiadamente el agua de la lluvia. Por tanto, no están generando más agua. Los lugares que captan, absorben y acumulan el agua de la lluvia se llaman zonas de recarga hídrica y se ubican en las partes altas o cabeceras de los cerros. Ah, y desde ahí el agua recorre y se concentra en diferentes fuentes, tales como lagunas, vertientes y curichi, para luego ser aprovechadas en riego, consumo humano y consumo animal, ¿no? Eso, en el caso de nuestra Pasorapa, que año tras año es atacada por la sequía, se requiere analizar la situación de nuestras cuencas y áreas de recarga hídrica y con esa información elaborar políticas públicas garantizadas. Pero no solo eso, también el reto de nuestro tiempo es cuidar el agua que tenemos, haciendo un uso razonable y responsable. Para esto tenemos que conocer y sensibilizarnos, tenemos que cambiar de actitud. Eso, el agua es un recurso que se puede acabar, por tanto, debemos hacer un buen uso. Solo así garantizaremos que nuestras futuras generaciones también tengan agua en suficiente cantidad y calidad. Es un mensaje de la Fundación Agroecolandés, Parroquia de Pasorapa, Gobierno Autónomo Municipal Pasorapa, con el apoyo de Miserior y Solidagro. Al retornar, queremos enfatizar, ingeniero Tito, en relación a lo que usted ya ha mencionado, de pronto ir subrayando para que nos quede en la cabeza y podamos entender mejor a propósito del plan que ustedes tienen en el tema del tratamiento del agua, ¿no? Contemplando que en Cochabamba vivimos sequías muy severas, pero con este cambio climático estamos viviendo la lluvia de manera intensa, esto en varios municipios. Cuando habla usted del ámbito biofísico, en la práctica, ¿cómo es que estos 3 municipios al menos están trabajando el aspecto biofísico? De manera puntual, por favor. De manera operativa, digamos, la implementación de este modelo es el siguiente. Es necesario que los municipios, tomando en cuenta un ejemplo, un municipio, identifiquen sus áreas de recarga hídrica, ¿no? Hay métodos, modelos para identificar estas áreas de recarga hídrica, a través de modelos tecnológicos, pero también a través de la gente que conoce, ¿no? Una vez identificado estas áreas de recarga hídrica, se debe hacer un diagnóstico del estado. Y una vez hecho el estado del diagnóstico y de hacer planes, ya sea de recuperación, restauración
protección y manejo de estas áreas de recarga hídrica, porque reitero, en estas áreas de recarga hídrica es donde el agua de lluvia se va a infiltrar, se va a almacenar, para que después nosotros utilicemos aquí en las partes bajas, digamos, durante el año. Reitero, y eso es lo biofísico, es decir, hacer la reforestación, hacer, digamos, prácticas de siembra de agua como zanjas de infiltración, piscinas de infiltración, etcétera, que permitan que el agua se almacene en una mayor cantidad posible del agua de lluvia. Esa se refiere a las prácticas agroecológicas, digo, las prácticas biofísicas, ¿no? Es trabajar en lo físico, con infraestructura inclusive. El segundo componente es el social, te había dicho, es decir, ahora, que la gente... En ese sí. marco, en lo social, estamos hablando de que las autoridades deban encabezar necesariamente. ¿Y qué pasa con la población? ¿Cuál es la responsabilidad? Los sociales de los usuarios, es decir, de los que consumimos el agua, de los que regamos con el agua. Es decir, nosotros no solamente tenemos que reclamar nuestros derechos de hacer un uso del agua, sino también nuestras obligaciones para cuidar el agua. Entonces, todos los usuarios, por ejemplo, aquí en Cochabamba, tenemos que mirar arriba a nuestras áreas de recarga hídrica e ir a reforestarlo, a cuidarlo conjuntamente los que viven dentro de esas áreas de recarga hídrica. Entonces, eso implica nuevas reglas, nuevos compromisos de la sociedad. La sociedad se tiene que movilizar, la movilización social para el cuidado de estas áreas de recarga hídrica, movilización social en el buen sentido de la palabra. Y el tercer componente es recién lo que tú dices, es decir, cómo nuestras autoridades, decisores de políticas, generan políticas públicas, sean municipales o departamentales, para hacer de estas prácticas biofísicas y sociales políticas públicas de desarrollo territorial, ¿no? Esa es la manera más completa e integral de trabajar. Es decir, tenemos que unirnos técnicos, usuarios y decisores de políticas para hacer un esfuerzo común en torno al cuidado de estas áreas de recarga hídrica y así garantizar la disponibilidad de agua en el mediano y largo plazo. Entre paréntesis, ingeniero Tito, aclárenos, estamos hablando de la presencia de la lluvia con intensidad. ¿Dónde entra el hecho de recoger agua de lluvia, recaudar agua de lluvia, o no sé técnicamente cómo se llama? Eso se llama cosecha de agua, ¿no? Hay dos elementos actualmente que están, digamos, en el tapete ahora, que es, por un lado, la siembra de agua, es decir, generar prácticas para que el agua de lluvia no se desperdicie, o sea, no haya mucha escorrentía superficial, sino que el agua se infiltre y se quede almacenado para nuestro uso posterior. Y el otro es la cosecha de agua, es directamente cómo yo aprovecho el agua de lluvia, ¿no? Es decir, a través de tanques, inclusive un techo de una vivienda puede ser un sistema de cosecha de agua. Entonces, el agua ya se ha demostrado que es un recurso finito, o sea, se va a acabar en algún momento, tal vez no en cantidad, pero sí en calidad. Entonces, tenemos que empezar a hablar de eso. Lo que nosotros queremos hacer es justamente eso, es decir, existen lugares que llamamos áreas de recarga hídrica, generalmente están en las partes altas de las cuencas donde el agua se infiltra, obviamente, y se almacena para que después se esté disponible aquí en las partes bajas. Reitero, estas áreas de recarga hídrica actualmente están deterioradas, descuidadas, es por eso que el agua no se infiltra y más bien escurre superficialmente y arrastra todo tipo de sedimento, y esos son los problemas que ahora estamos sintiendo en el caso de Taquiña, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar ahora es en que el agua, en vez de escurrir, o por lo menos baje el volumen de escurrimiento y más bien se infiltre al subsuelo, ¿no? Entonces, y reitero, nuevamente esa agua se va a almacenar y vamos a aprovechar. Entonces, cambiar un poco el chip en cuanto al cuidado del agua, no fijarnos en la problemática del agua aquí abajo, sino allá arriba. Ahí está la solución, digamos, ¿no? En el largo plazo. Y cierro el paréntesis a propósito de esta aclaración, ingeniero Tito, los ciudadanos, los vecinos de a pie, no estamos hablando de los productores, por ejemplo, los agricultores, tenemos la costumbre, el hábito de reunir en turril, por ejemplo, ¿no? Algunos tachos y en otros recipientes. Y eso es lo que estamos haciendo de manera, digamos, muy superficial, pero
que no tiene una base científica ni mucho menos. Ahora, lo que ustedes están haciendo, hablando de las políticas públicas en torno a la gestión y el uso responsable, sobre todo de este recurso, el agua, el recurso hídrico, ¿qué experiencia tienen, sobre todo enfatizando con estos 3 municipios? Lo que planteamos es que las políticas públicas tienen que tener 2 componentes esencialmente, ¿no? Uno, reitero, el cuidado, protección, restauración, manejo de estas áreas de recarga hídrica, ¿no? Cada municipio tiene, eso es evidente, cuidarlos y que a través de políticas públicas protegerlos, ¿no? Áreas protegidas, digamos, para su función de recarga hídrica. Y por otro lado, el uso responsable del agua. Es decir, el agua ya no podemos estar utilizándolo de manera como un despilfarro, ¿no? Entonces, el agua en el consumo humano, en el aseo, en el riego, en el consumo animal debe ser utilizado de una manera mucho más responsable. ¿De qué sirve que tengamos más agua almacenada en nuestras áreas de recarga hídrica e igual vayamos haciendo un uso irracional, ¿no? Entonces, por esos 2 lados es que nosotros enfatizamos en las políticas públicas. Los municipios deberían tener normas, reglamentos para cuidar estas áreas de recarga hídrica y hacer un uso responsable del agua por parte de los usuarios, ¿no? Específicamente con estos 3 municipios, ¿qué experiencia se tiene a propósito de estas políticas públicas, estos planes, cómo se debe manejar o cómo se está manejando? En Pinto hemos trabajado bastante en el componente biofísico, reitero, casi se han reforestado alrededor de 90 hectáreas. Están en pleno desarrollo estas especies, obviamente están todavía con 3 años de desarrollo. Se han implementado sistemas agroforestales, por ejemplo, que son una especie de producción agrícola cuidando el medio ambiente. Luego, en Totora se está generando la ley de protección de áreas de recarga hídrica, ya está, digamos, para ser promulgada. Y en Pasorapa tenemos ya la estrategia municipal de gestión integral de sus recursos hídricos, la cual también ya es una ley municipal. Entonces ya con estas iniciativas, estos municipios de alguna manera están garantizando la disponibilidad de agua para el mediano y largo plazo, ¿no? Y estamos todavía en este proceso que, reitero, a futuro va a tener saldos positivos para estos municipios. A propósito de esta publicación, Creando Condiciones para el Agua Sostenible, experiencias participativas en estos 3 municipios, ¿qué esperan de esta publicación? ¿Qué impacto están buscando lograr? Más que una receta o una forma, digamos, lo que nos interesa es que con esta publicación el lector, sea un consumidor, sea un decisor de política, sea un técnico, un estudiante, reflexione un poco sobre esta nueva, digamos, forma diferente de ver la problemática del agua. No podemos ver la problemática del agua solamente desde mi derecho al consumo, ¿no? Yo soy regante y tengo el derecho de regar, no. También hay que ver desde el punto de vista, cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros para cuidar el agua, para cuidar nuestras áreas de recarga hídrica. Hemos plantado un árbol, hemos plantado 2 árboles, ¿qué estamos haciendo? Es decir, es esa. El objetivo principal es reflexionar, sensibilizar a los lectores sobre esta mirada y no solo que reflexionen. Una reflexión sin una acción directa no sirve. Entonces queremos que una vez que reflexionen y sensibilicen, actúen y empecemos todos como ciudadanía, conjuntamente nuestros decisores de políticas, a identificar y cuidar estas áreas de recarga hídrica, protegerlos, conservarlos y obviamente cuando tengamos agua suficiente ya hacer un uso responsable de este líquido elemento, ¿no? Esto como una política también de prevención hacia los efectos del cambio climático, ¿no? Para tener mejores condiciones de adaptación. En ese marco de la resiliencia, ingeniero Tito, y ya para despedirnos, ¿qué otras recomendaciones daría a los oyentes en el marco del cuidado y protección de estas áreas de recarga hídrica, de estas fuentes de agua? Y bueno, sabemos que es un tema importante y reiterativo, el uso responsable de este líquido elemento. Sí, lo que les invito es mirar hacia arriba, ¿no? Ya no mirar mi pozo, ya no mirar mi fuente de agua que se está secando, sino
preguntarme dónde está el área de recarga hídrica, dónde está la fábrica del agua, ¿no? Entonces, ir a ver, visitar y decir, bueno, aquí necesita esto de cuidado, necesita de una acción conjunta, ¿no? Entonces, conjunta entre todos los usuarios. Entonces, lo que yo les recomiendo es eso, ¿no? Ya no nos fijemos o no estemos peleando con el vecino porque ya no sale agua del grifo, sino que vayamos a ver qué está pasando, ¿no? Con la fuente de agua, con las áreas de recarga hídrica, y cuidémoslo, protejámoslo, reforestemos, etcétera, etcétera. Ese es ahorita el momento, ese es, digamos, la acción, el consejo más directo que les daría, y obviamente hacer mesas de diálogo, de acción concreta, entre los usuarios, entre diferentes usuarios, para el cuidado de estas áreas de recarga hídrica, ¿no? Fijémonos primero en nuestra responsabilidad de cuidar estas áreas de recarga hídrica, de garantizar la acumulación de agua, y después recién reclamemos nuestros derechos. Creo que ese es el mensaje más grande. Y reitero, ya hagamos, aunque tú, como bien lo dijiste, es reiterativo, pero no hay que cansarnos de decir, señores, utilicemos el agua de una manera mucho más responsable. Ingeniero Tito, con esta metodología que ustedes están construyendo, van a, estamos seguros, lograr objetivos importantes, porque el agua es un bien común, es un mandato social, de acuerdo, y muchas veces lo olvidamos, tanto autoridades como usuarios. Sigamos hablando de este tema que es tan importante. Ingeniero, qué gusto conversar con usted. Un abrazo a la distancia. Estamos en contacto. Muchas gracias, Elena. Hasta luego. De esta manera, nosotros, amigos, amigas oyentes, estamos cerrando este programa de hoy viernes a propósito de este líquido elemento, que es fundamental para usted y para mí y para nuestra vida. Nos estamos reencontrando el siguiente viernes. Gracias por su atención. La Fundación Agroecolandes presentó su programa Llacta Ecológica. Llacta Ecológica. Con el auspicio y apoyo de Misereor, Solidagro, Bélgica para el Desarrollo, Sospain, Pan para el Mundo, Fundación Magnay, Comundo, Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo, Interteam y Naturfund, y Radio Pío XII. Ven conmigo, hermano, todos de mano en mano, cantemos unidos, la tierra perdurará. Hasta el próximo encuentro.